¿Qué tal, amigos? Saludos y bendiciones a todos nuevamente. Estamos una vez más con nuestra sección Interpretación Bíblica y en esta ocasión vamos a dejar al descubierto todas las herejías y los errores que cometen los falsos enseñadores que no estudian la Biblia cuando predican de la parábola de las 10 vírgenes que encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 25. En el Evangelio de Mateo capítulo 25, ya que en ese momento Jesucristo está narrando una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola, según la Biblia, es una narración ficticia, imaginaria, que nunca existió en la realidad, pero que nos deja una buena y excelente enseñanza moral para nuestra vida espiritual. En ese momento Jesucristo está haciendo comparación del reino de los cielos con la parábola de las 10 vírgenes. Y Cristo dice que estas 10 vírgenes, dice la Biblia, porque todas eran vírgenes, dice que estaban esperando al esposo en la noche, dice la Biblia. Pero mediante avanzó la noche, dice que todas cabecearon y se durmieron. Ahora, es aquí donde los que no estudian la Biblia, donde los que solamente leen la Biblia como el periódico y la prensa gráfica, no pueden interpretar la Biblia y lo agarran en sentido literal. Y ese es un grave error, ¿verdad? Es aquí donde se equivocan. Y dicen, las 10 vírgenes cometieron un gran pecado, un gran error, al haberse quedado dormidas. ¿Por qué no esperaron al esposo despierta? Esa es una herejía y un gran error. Enseñar que las 10 vírgenes cometieron un error al dormirse. ¡No! ¿Cuándo ha sido pecado dormir? Nunca de los nunca ha sido pecado dormir. Si nosotros no durmiéramos, ya lo hubiéramos muerto. El que no duerme se está suicidando a sí mismo. Es decir, el no dormir es pecado para nosotros, porque la Biblia dice que si amamos a Dios debemos amarnos a nosotros mismos. Si yo no duermo, o sea, me estoy suicidando a mí mismo. Nunca ha sido pecado dormir, al contrario, las vírgenes hicieron algo bien, porque eran humanas. Vea, eran humanas, eran humanos. Y tenían que dormir, según la parábola, tenían que dormir. Ahora, el esperar al esposo en esa parábola, en perfectas condiciones, representaba el aceite en las lámparas, no el estar despiertas literalmente. El desvelo no les iba a ayudar en nada si no tenían aceite en sus lámparas. El problema radicaba en tener o no tener aceite en sus lámparas, ¿verdad? Ahí estaba el asunto. Por eso es que dice la Biblia que las 10 se quedaron dormidas, pero como 5 de ellas tenían aceite en sus lámparas, no tuvieron problema cuando llegó el esposo. Ese aceite espiritual, ese aceite en las lámparas, en la vida de los cristianos hoy en día, significa el Espíritu de Dios en nosotros. Pero todo aquel que practica las obras de la carne que Pablo mencionó, ese no tiene el Espíritu de Dios en él. Ese tiene espíritu de demonios zampados en él. Y esa es la diferencia entre el cristiano que se levantará en el rapto con el cristiano que se quedará para aullar como coyote prensado con carreta vieja. ¿Verdad? Esa es la diferencia, porque el día del arrebatamiento de la iglesia se dividirá en dos grupos. Un grupo que se va y un grupo que se queda, ¿verdad? Para revolcarse en el suelo, berreando como coyote perdido, ¿verdad? Para eso será la gran tribulación, para los cristianos envidiosos, aquellos que practicaron siempre las obras de la carne, que fueron orgullosos, egoístas, envidiosos, ¿verdad? Chismosos, adúlteros, todos esos que practicaron las obras de la carne y se llamaban cristianos, de nombre nada más. Esos son los que van a bramar, ¿verdad? Van a bramar. Esos representan a las 5 insensatas que no tenían aceite en sus lámparas. Y es aquí como hemos dejado al descubierto que el error de las 5 insensatas vírgenes no fue que hayan dormido. Al contrario, ellas tenían que dormir, porque todos los humanos duermen al llegar la noche. El error de ellas fue no haber tenido aceite en sus lámparas. Para hoy en día, el error del cristiano es llamarse cristiano y estar practicando las obras de la carne siempre con nombre de cristiano. Y
y tener lejos de Él al Espíritu Santo. Nos vemos en la próxima edición de Interpretación Bíblica.